bienvenidos a Tecociencia Podcast nuevamente. El día de hoy, tu presentador Diego el Doc, Miguel Montaño e Iván Montaño. Estaremos hablando de ciencia ficción, cada vez más ciencia que ficción. Entonces, durante este podcast estaremos hablando de tecnologías que hemos visto en películas o que antes veíamos en películas, que pues ahora ya son una realidad. Que básicamente creíamos imposibles de que pasaran y ya las tenemos hoy en día, ¿no? Las estamos usando, y que hay otras que de plano decimos, ay, esas no, y pues aquí la duda es, ¿pasará? ¿Las tendremos? Sí, vemos cómo poco a poco se van adentrando a que sean realidad. Daremos ejemplos pues de películas con las nuevas tecnologías, y pues si quieres saber más de esto, quédate con nosotros para los siguientes temas. Aquí estamos para hablar de ciencia ficción. Entonces, lo primero, ¿no? ¿Qué es ciencia ficción? Pues bueno, en las definiciones es un género literario, o sea, tanto libros como películas, series, donde pues se especula sobre un futuro, ya sea un futuro cercano o distante, y se caracteriza por combinar pues elementos, pues como dice su nombre, ficticios de ciencia y tecnología. Esto pues se hace explorando consecuencias, cómo puede ser en una sociedad, cultural, éticamente, etcétera, etcétera. Y hay subgéneros, space opera, donde son aventuras espaciales como Star Wars, Dune, Star Trek. Distopías, donde pues son normalmente muy autoritarias las situaciones, como en El libro de 1984 o Juegos del Hambre, donde todo está muy controlado. Utopías, donde todo es perfecto, ¿no? El mundo feliz, muchas otras películas. Cyberpunk, donde es justamente la combinación de la tecnología con los humanos, cómo conviviríamos los humanos si tuviéramos tecnología, cyborgs y demás. Y pues los posapocalípticos, Mad Max y el libro de Eli, ¿no? Esto es las definiciones. Entonces, cuéntanos, Miguel, ¿tú alguna película que conozcas de alguna de estas que digas, en esta parte la tecnología era muy impresionante? Sobre todo ahorita va a ser interesante el choque de generaciones. Somos 3 generaciones muy distintas, películas muy cambiantes, ¿no? Pues de hecho hay varias que están ahorita en mi memoria, ¿no? Está la de Yo Robot, que esa que creo que la gran mayoría la conocemos. Está Volviendo al futuro. Está de todas las que veía mi abuelito y que mientras que me cuidaba, Blue Demon contra las momias, el santo contra el vampiro y no sé qué tantas cosas más. Y esas que eran películas viejitas, pues realmente nos han ido nos iban avisando, nos estaban spoileando lo que se venía en tecnología. Entonces, sí hay varias de las cuales podemos hablar y poder darnos cuenta lo que había, lo que tenemos ahorita, qué tan similar hay, y las películas que tenemos ahorita y qué tan probable es que pase, sí, claro. ¿No? A mí me gustaría venir a la escuela con un traje volando. No, está padre. Por ejemplo, vemos cómo hasta Volviendo al Futuro es un clásico que hasta personas de su generación y de la mía, pues todo el mundo las conoce. Uh-huh. Y más como también implanta modas, mucho de que no, pues los tenis que se amarran solos y todo, de sí, que incluso en la forma que vestimos. Entonces está muy padre. O cómo te quita el agua, porque cosas que todavía no vemos, pero pues son posibilidades para verlo pronto. Sí, claro, y ni siquiera la influencia, ¿no?, que hemos tenido. Por ejemplo, leí ahí un artículo de que no saben si fue una historia real o no una historia tan real, pero por ejemplo una vez en una estación de radio en Nueva York se leía el libro de La Guerra entre los Mundos, donde pues se habla de una invasión al planeta Tierra, y aquí pues el guionista lo adapta a Nueva York. Entonces primero empieza en Canadá y empiezan a hablar en la radio, para eso dan un mensaje, ¿no? Oigan, todo lo que se escuchará de la siguiente forma serán cosas ficticias, pero mucha gente no escuchó eso. Entonces cuando empiezan a hablar de esto, cuenta el mito, cuenta la leyenda que pues la gente empezó a ir a los supers a agarrar comida porque ellos juraban que en la radio estaban dando la noticia. Esto fue en un Halloween, estaban dando la noticia de que había una invasión de aliens a Canadá y que estaban llegando a Nueva York, Nueva Jersey. Había toda una fila y todo. Digo, esto es un mito. Hay gente que dice que sí pasó así, gente que dice que no fue tan así, que sí hubo como llamadas telefónicas, pero está muy interesante, o sea, cómo la ciencia ficción ha influido en esto. Y como dices, ¿no? O sea, la forma de que pues antes uno veía y de que eso jamás, o sea, cuando uno veía supersónicos y como una videollamada, y ahora pues es lo más común, como un carro que se maneje solo. No, eso no puede existir. Y ahorita por ejemplo uno ve la patineta Volviendo al Futuro que vuela y dice, carros voladores y eso, pues ya quién sabe, ¿no? Ya quién sabe si puede existir. Ya no es la misma seguridad de antes, donde decías, eso no va a existir. Y ahorita siempre hay una posibilidad.
Pues de hecho, los supersónicos inventaron, bueno, no lo inventaron, pues no lo inventaron, pero yo ahí fue la primera vez que vi una videollamada, ¿no? Ajá, sí, Con los supersónicos. Sí, y justamente pues hablando de todo esto, de las tecnologías que van haciendo, pues vamos hablando de una, ¿no? Que es la realidad aumentada, que justamente es una de las ramas de la tecnología y pues diferenciarla, ¿no? La realidad aumentada de la realidad virtual. La realidad aumentada hablamos principalmente de objetos ficticios que entran a nuestro mundo, o sea, es una realidad, o sea, estás en tu mundo real físico, pero estás viendo cosas que no están ahí, por ejemplo, los Google Lens. Los lentes que van dando y, por ejemplo, las nuevas tecnologías donde hologramas, ¿ok? Es algo en la realidad, pero tienes realidad, bueno, parte de ficción, algo creado virtualmente. Aquí, pues, uno de los ejemplos sería Iron Man con su traje, pues está viendo realidad, pero te está viendo mientras 10,000 cosas, ¿no? Acá en su traje. No sé si tú, Iván, conozcas algún otro ejemplo de alguna película donde pase esto. No, pues puede ser en bastantes como de superhéroes. Ya sea, por ejemplo, en las de Batman, a mí me gusta mucho cómo lo ves como una persona normal, ¿no? De que, no, pues él puede ser cualquier persona, no tiene de que esa magia del superpoder, porque pues su superpoder es de rico, ¿no? Sí. Pero gracias a eso tiene, no, pues de que inteligencia y la tecnología. No me le quites. A eso iba, por ejemplo, el Batimóvil. Sí. Y lo ves y tú puedes decir, no, pues es un carro, pero pues ¿qué tan lejos estamos de poder meterle tantas cosas al carro de que pueda volar de la nada, que pueda... No, y inclusive el Batimóvil tenía también una realidad, su pantalla, su realidad aumentada también. Y poco a poco esa realidad aumentada se está haciendo más realidad, se va pegando y apegando más. Sí, digo, había una serie antes, ¿no? Que el carro hablaba a la persona, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Sí, el carro negro, ¿no? El auto increíble. Esa. Y hablaba y todo esto, entonces... Pues digo, eso era más la plática, ¿no? Ahora pues ya podemos pensar de que próximamente en el cristal del carro pues aparezca, ¿no? De que la ruta, pues Tesla, por ejemplo, tiene su pantalla y te va poniendo toda la simulación y todo. Y pues digo, está interesante cómo puede ir avanzando esta tecnología, pero ya no nos sorprende, ¿no? Ya, por ejemplo, yo veía películas de James Bond, donde antes la tecnología era wow, y ahorita pues dices, pues es algo que puedo ver, o sea, ya es algo que puedo imaginarme, ya no es más, lo traigo aquí, ¿no? Ajá, sí, o sea, casi. Un reloj que llama, sí, aquí está. Mira, tenían en la última película una mesa donde tenían pues muchas simulaciones, mira, tú vas a entrar aquí, y holográficamente, por ejemplo, en Avatar ponían todo el planeta en un holograma, y aquí está el árbol, y bla, bla, y pues ya realmente son tecnologías que dice uno, pues ya, o sea, si bien a lo mejor no están, sí me lo imagino, o sea, sin problema. Ya no han de tardar. Exactamente, o sea, ya no es algo que uno diga, no puede existir eso, o no, imagínate cuánto falta para eso. Ya no te sorprende como antes, ¿no? Ya para que te pueda sorprender, yo creo que debe que haber algo un poquito más allá, ¿no? Sí, totalmente, o sea, ya, digo, y ahora nosotros en nuestra generación pues seguimos viendo poco a poco el avance, pero pues no me imagino Iván, ¿no? A mí me tocó de que yo nací y ya miraba todo, entonces me hizo súper normal, entonces me da curiosidad cómo ustedes antes miraban cosas que les cambió de la nada, ¡pum! No, pues ya estamos más cerca de eso que para allá. Y pues literalmente a mí me tocó nacer y ver toda la tecnología en su mero auge. Y ni se diga los que están apenas naciendo ahorita que... Sí, no, ellos todavía más. Y próximamente, pues por ejemplo, la realidad aumentada, ¿no? También, no solo tecnología, sino cómo vamos a disfrutar del entretenimiento. Por ejemplo, veía una campaña publicitaria de National Geographic en un centro comercial de Londres. Por una pantalla, tú te ponías y ellos pues veían cómo podían tener un jaguar, podían tener algo así, todo en la pantalla, realmente no lo tenían ellos, pero pues puedes tomarte la foto, ¿no? Que ahorita también es algo muy importante, la foto para el Insta, entonces ya parecía que estaban tan reales los gráficos que pues tenían dinosaurios, etcétera, etcétera, entonces pues puede ser una forma también importante de ir explotando las cosas, de ir viendo realidades que no tenemos, por ejemplo. De hecho, perdón que te interrumpa, pero ahorita que estabas diciendo eso se me vino a la mente, se me está yendo el nombre de la película, pero a través de la realidad aumentada, y tú que eres doctor, puedes saber realmente si me equivoco o no, ¿no? Abrían los cuerpos, ¿no? Uh-huh. La simulación, y pues ahí practicaban y operaban y ya el paciente se murió. Chin, lo hiciste mal. ¿Por qué? Porque cortaste esto que no hay que lo haga. La simulación. Entonces, llegar a tener esa tecnología para aplicarla ahí estaría genial. Y por ejemplo aquí en la escuela de aquí tiene algo que se llama la cava interactiva. A nosotros nos llamó mucho la atención la primera vez que leímos de ella.
Es todo un cuarto donde se proyectan imágenes a las paredes, a las paredes del cuarto, está un cuarto cerrado, oscuro, pero ahí tú puedes interactuar con la pared, o sea, ya no necesitas un control, o sea, con tu mano. Directamente interactuar. Con la pared. Nosotros vimos un jueguito, ¿no? Que antes teníamos que era el de matar patitos con una pistola infrarroja y así. Digo, un juego viejito, y ahí pues lo haces con la mano, ¿no? Vas tocando. Y pues nosotros decíamos, oye, pues ¿qué tal para otras cosas? Bueno, ellos ya por ejemplo tienen creo que una simulación de donde tú puedes tocar un planeta y se acerca, tú lo puedes acercar, puedes moverlo. Está muy interesante, pero todo en la pared, o sea, ya no necesitas nada más que eso, porque antes pues los controles así te hacían sentir como que, pues no lo estoy haciendo. Y aquí no, aquí interactúas realmente con esta parte de una realidad aumentada, y pues ¿por qué no ponerlo después, como tú dices, ¿no? Para simular un cuerpo humano. Oye, ¿qué tenemos aquí? Ay, déjame abrirlo, o sea, lo va haciendo con gestos, entonces se vuelve un movimiento muy, muy natural, o no sé, tú, Iván, o sea, son cosas que antes a lo mejor veíamos en películas, insisto, de ciencia ficción, de cositas que dices, no, pues es que eso no era concebible, y actualmente va siendo, pues ya no tan concebible, o sea, ya real, ya real. Tan así que ya, por ejemplo, las universidades la tienen, ¿no? Sí, pues sí, esto que están comentando está aquí en la Autónoma. Y fue desarrollado por alumnos, o sea, ya ni siquiera necesitas, 10 profesionales, así, no, o sea, alumnos lo hicieron, o sea, y esto es muy importante, y pues otra diferencia de la realidad aumentada, pues tenemos la tecnología de la realidad virtual, ¿no? Ahora sí, son lentes totalmente inmersivos, donde ya tienes una pantalla, o sea, te aísla del mundo real, vaya, de la realidad, y te sumerge a esto, ¿no? Entonces, Iván, pues alguna película que se te ocurra, que hayas visto, donde haya por ejemplo, tenemos la película esta, la de Disney, la de Tron, que también es más viejita, que tienen otra. Pues ahí se ve como todos los personajes pues están transportados a otro mundo, donde se ve todo de que, no, pues wow, que las motos, las luces, entonces ahí un poco más se ejemplifica lo que es la realidad virtual. Tenemos pues bastantes películas, ¿alguna que quiera mencionar? De hecho me hicieron recordar ahorita la película, ¿cómo? Es de el juez, donde salía Arnold, de policía. Sí. Que estaba pues, muy futurista la película, y se ponían un cascos y todo para comunicarse y todo por el estilo, pero literal pues dejabas de tener esas sensaciones, la realidad pues como tal, y te metías en ese mundo virtual, ¿no? Sí. O sea, de hecho, a mí, por ejemplo, me llama la atención esto de la tecnología, donde pues no solo es la película, ¿no? Sino todo lo que se tuvo que crear para las películas. Entonces, pues próximamente a lo mejor vemos ya películas diseñadas para esta realidad virtual. Y uno de los ejemplos de los últimos tiempos es la de Game Over, creo que se llamaba la película, donde el chavo se metía a jugar en sus cascos y literalmente se transportaban. Tenían que sacar, o sea, todo. Y, por ejemplo, a mí en Las Vegas me tocó ver donde ya, o sea, tú traes tus cascos de tecnología de realidad virtual, y aparte te ponían una plataforma donde era como un tipo caminadora, pero tú puedes hacer giros de 360, tenías una pistola y, o sea, ya estabas literalmente inmerso. O sea, es tan fuerte esto que pues cuántos videos no han visto en Instagram de gente que trae eso y hacen como que se cae, o sea, se caen o realmente, o sea, se asustan muchísimo, hasta avientan todo porque ya son realidades virtuales, o sea, donde ya es muy, o sea, ya puedes engañar tranquilamente a la mente de decir, oye, estoy realmente aquí en esta realidad virtual, los gráficos, ya las pantallas, por ejemplo, 4K, 8K, que a lo mejor próximamente se puedan poner en tu visor, ya es muy, o sea, es muy interesante todo esto, que antes a lo mejor, o sea, si tú veías una película de Game Over hace que unos 20 años, pues decías, pues, o sea, nunca va a llegar a verse así. O sea, yo veo los gráficos y... O sea, te alucinabas con eso, ¿no? Que pasara eso. Sí. Y te imaginabas o tu caricatura favorita, o tu videojuego favorito para meterte. ¿Quién no ha querido meterse dentro del videojuego? Totalmente. ¿No? Es otra experiencia, pues, vivirlo. Sí, digo, por ejemplo, en Rick y Morty hay una escena, ¿no? Donde se pone y juega como que es un señor y crece y se muere y se quita el visor y dice, ¿qué pasó? ¿no? Como si fuera un sueño casi. O sea, y hasta piensa que, oye, era mi realidad, o sea, me acabo de morir, vi cómo se cayeron tapetes encima, algo así. Digo, después del alert se le caen tapetes encima y se saca así toda de onda este Morty, ¿no? Y pues yo creo que próximamente así va a ser, o sea, yo he probado algunos juegos en realidad virtual y pues sí te queda así como de wow, o sea, sí es otra experiencia. Yo probé hace unos ayeres de los primeros lentes. Y me pusieron un juego de Batman
Ujú. Y literal, o sea, me acuerdo que me los puse y hasta me dijeron, siéntate aquí porque te vas a caer. Yo dije, nada. Y lo usaba y volteaba para todos lados y la verdad estuvo muy padre. Es como literal estar dentro de. Sí, pues digo, antes eran cosas, insisto, ves en una película y pues este tipo de viajes pues nos lleva a pensar también en otra parte donde las películas de ciencia ficción abarcan mucho los viajes en el tiempo, ¿no? El qué serían las paradojas, el qué tanto es real, qué tanto podría yo modificar algo si me encuentro conmigo mismo del pasado. Y digo, por ejemplo, aquí ya es donde entra la ciencia, ¿no? La ciencia ya ha hablado de, oye, hay formas de donde nosotros creemos que se puede, viajando más allá de la velocidad de la luz, podrías regresar y hacer un giro temporal, pero estás considerado una de las películas que a mí me encanta, digo, aparte de Volver al Futuro, que es la que todo el mundo sabe. Sí, la emblemática. La de Interestelar, ¿no? Donde él se ve en el pasado y se intenta mandar señales de, no vayas, mira, vas a perder el tiempo y ni vas a encontrar nada, mejor disfruta a tus hijos. Y a mí me da mucha atención cómo el viaje en el tiempo lo han abordado de diferentes formas, ¿no? Hay quien, pues, por ejemplo, en Volver al Futuro cambia algo y ¡pum! Ya todo otra cada uno realidad. tiene su paradoja ahí de que, no, pues en una no te puedes conocer a ti misma, en otro es de que abre otra brecha del tiempo. Ahí ves cómo hay tantas maneras de poder percibir el viaje del tiempo que antes nomás decías, no, pues como en Volviendo al Futuro, nomás me voy y ya. Y cada vez, ¿no? De que gracias a la ciencia, pues se va investigando, se va analizando y pues ves que hay bastantes maneras o bastantes problemas que pueden causar. Y es ahí donde te quedas de que, si estará muy alejado el futuro, ¿no? No, y además, ¿quién no ha querido viajar al pasado o al futuro? O sea, hay canciones también, ¿no? Donde hablan de eso. Hay caricaturas. Es más, voy a sonar bien viejo, pero hay una novela donde sale Belinda. Aventuras en el tiempo. O sea, y estaba padre, ¿no? Y te alucinabas. Y me acuerdo bien la maquinita, se le movía así, y empezaba, y te llevaba, ¿no? Ajá. Y pues sí está interesante. En novelas, para mí esa ha sido la mejor. Okay. En películas, Volver al Futuro, la verdad. Sí, es la clásica, todos sabemos de ella. Y la forma en que viaja, porque además muestra diferentes tipos de tecnologías el auto, ¿no? Primero, pues era con un montón de combustible. Sí, orgánico, ¿no? Sí, o sea, era como con basura, ¿no? No, ese fue despuesito. El de antes era el que estaba, ya no era legal, que era el mercurio. Como el mercurio, uranio, algo que ya era tóxico. Sí, uranio, creo que era uranio. Okay. Y luego ya el siguiente auto tuvo que, llegaba con bananas, refresco, algo, y es digo, todavía no existe, ¿no? Pero pues a quien no le gustaría que la misma basura que no, pues de hecho, consumes. perdón por interrumpir, pero sí ya se está probando. Aquí en México creo que no es una fábrica, o creo que es la parte de una fábrica donde ya están probando hacer combustible con basura, con puros desechos orgánicos, y está muy padre porque pues te quedas de que no, pues toda la basura la puedes utilizar para combustible y pues ya se está probando padrísimo. Y está, pues parece que sí va por un muy buen camino. Y luego llega el tren. De las últimas películas. Ajá, sí. El tren, entonces va demostrando diferentes aplicaciones y usos, y de repente empezamos a darnos cuentas y ver todo lo que hay en esa película, ¿no? Tiene muchísimo, desde los tenis, que ahorita es un tema muy comercial, las patinetas, las diferentes épocas que muestra y cómo nos va anticipando algo. Hubo creo que fue la segunda, que hablaba sobre el año 2000. Ajá, sí. 2015 creo. 2010, 2005. 2015, sí. Una cosa así, sí. Y ya había autos que volaban. Hasta se escuchaban así. Sí, creo que era el 23 de octubre del 2015. Sí. Por ahí, si me puedo equivocar. Y estamos hablando que hay una gran diferencia en los autos, pero en muchas otras cosas no. Ahí había para entrar a las puertas con reconocimiento facial. O sea, aquí nos dicen que el DeLorean funcionaba con plutonio. Plutonio. Uh-huh. Y después ya con esas, ¿cómo se llaman? Con desechos orgánicos. Y las pistolas también que manejaban, o sea, hay
tecnología que sí es muy ficticia, que todavía no la tenemos, Ajá. pero otra que ya. Sí, por ejemplo, a mí me da la atención cómo se va abordando el tema de los viajes en el tiempo conforme ha avanzado el tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, Uh-huh. a mí aquí uno de los viajes en el tiempo a mí se hace muy curioso cómo antes las películas del futuro era justamente esto, ¿no? Tecnología que sobrepasaba las ideas del ser humano, donde ya había muchas cosas, ¿no? Y en cambio ahorita, por ejemplo, tú ves viajes en el tiempo del futuro y casualmente siempre es un futuro perdido, desastroso, apocalíptico. Uh-huh. Entonces, a mí esta parte me llama mucho la atención de cómo ha ido pasando las cosas, de pensar en un futuro donde la tecnología nos iba a ayudar a estar pues todos bien, a futuros donde siempre, ¿no? Siempre está destruido el que empezó eso fue ay, se me fue Terminator. Ajá, por ejemplo. Con la rebelión de las máquinas. ¿no? Para empezar. Ajá. Sí, por ejemplo, ahí, o sea, Terminator viajaba en el tiempo a destruir a alguien que podía destruir el futuro. Ajá. Donde las máquinas gobernaban todo. Ajá. Y por ejemplo, digo, ahorita la serie más cercana que yo recuerdo del viaje en el tiempo es la de Dark, donde te presenta un montón de paradojas, muy buena, medio confusa. Que sí tienes hasta casi que hacer tus anotaciones de, a ver, entonces este era él, y luego es papá del mismo, pero es su tía, y está interesante. Sí. Pero justamente van dándole como un punto más real, debido a que pues, la física, por ejemplo, ha ido avanzando, entendiendo más de los viajes en el tiempo. Por ejemplo, ni se diga en Buzz Lightyear, ¿no? En Buzz Lightyear ya él viaja y quiere llegar a cierta velocidad y regresa, y ya está cada vez más viejita la gente con la que está. Pero ya lo hemos ido entendiendo más. Por ejemplo, no es lo mismo del viaje en el tiempo a como lo creía de, aceleramos poquito en el DeLorean, que de hecho al inicio no se iba a llamar así, como dato curioso. Uh-huh. Se iba a llamar el Zeit Machine, que es la máquina del tiempo en alemán, pero le pusieron John DeLorean en honor al ingeniero que automovilista y todo esto. Pero cómo fue evolucionando yo voy pensando esto, o sea, la física ya descubrió que se puede viajar en el tiempo por la velocidad. Uh-huh. Entonces ya meten, se necesita alcanzar una velocidad en el DeLorean para poder viajar en el tiempo. Y es lineal, pues, o sea, no hay un efecto colateral. Pues. Ajá, o sea, es lineal hacia atrás y es lineal hacia adelante. Exacto, o sea, y por ejemplo ahí pues van viendo más avances en la teoría de los viajes en el tiempo, en la teoría del tiempo, espacio y todo esto. Pues en la serie, la teoría del Big Bang, hay un capítulo que sale... ya ven que son aficionados a ese tipo de películas, ¿no? Sí. Y tenía el día de volver al futuro y se ponen a ver la película y le hacen un momento y la pausan y ya le hace, a ver si este cuate viajó a tal fecha y bla bla bla, entonces es otra temporalidad. Y pueden hacer sus anotaciones y todo. Ajá. Nunca realmente volvió. Nunca volvió. Y el futuro que donde regresó ya no es el futuro es su presente. Y luego ¿podría? Algo así menciona Sheldon. Sí. ¿Podría? ¿Es correcto? Sí. Pero así, por ejemplo, está muy padre porque sí, ahí es una parte donde meten ya... digo, por ejemplo, a mí Big Bang Theory me gusta porque muchas de las fórmulas y todo son realmente consultadas por físicos y todo está correcto. O sea, entonces esta parte donde ellos tienen una discusión científica discutiendo la película, pues a lo mejor sería otra forma de disfrutar las nuevas películas, ¿no? Poner películas del pasado, ver tecnologías que ya existían y sería literalmente como hacer un viaje en el tiempo. O sea, irte al pasado a ver cómo pensaban ellos. Por ejemplo, vi un cartel una vez, no me acuerdo en dónde lo vi, pero salían unos bomberos de que volando como con unos jetpacks, pero en ese entonces no eran jetpacks, de que no funcionaban con fuego ni combustión, ni con aire como lo hacen los actuales, sino que funcionaban como con un elevador, un ventilador, como un pequeño helicóptero, y estaban apagando, y había como muchas imágenes de cosas que ellos pensaban podía haber. Y pues estaría padre dar ese viaje en el tiempo, ahora sí, de ver cómo ellos pensaban que iba a ser. Por ejemplo, aquí 2015, pues yo no he visto un carro que vuele como lo ponen en las películas de viaje en el tiempo, pero hay otras cosas que sí. Entonces estaría muy padre como hacer un viaje de ver películas pasadas, cómo veían, luego ver las películas actuales, cómo ven el futuro, y ver, por ejemplo, cuáles tecnologías pues ya nos podemos imaginar todavía, donde decimos sí se puede, porque yo creo, por ejemplo, estas del viaje del tiempo son tecnologías que realmente no imaginamos, pero a ver, por ejemplo, robots. O sea, robots antes era algo que no, jamás van a parecer humanos y ya está Sofía, la de Talentland, que ya tiene, o sea, se parece, ya tiene hasta pasaporte. Robots como Robotina, oye, hace todo en la casa. Bueno, ya hay robots que limpian la casa, ya hay robots que están cocinando, entonces... Pues, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, ¿qué tecnología se les ocurre así de robots, androides, de todo esto que antes era impensable y ahora ya se puede pensar, ¿no? Pues, de hecho, los supersónicos fueron unos que yo no sé cómo le hacían, pero
muchas de las cosas que salen ahí se anticiparon, ¿no? Y, bueno, no se anticiparon, ya, mejor dicho, ya las tenemos, ¿no? Sí, como sí. Que ya, como que si hubieran sabido que iba a pasar en ciertas cosas y le atinaron, ¿no? Y otra de las, pues, robotina, quien no quisiera tener una robotina, ¿no? Pero pues no se puede, no está tan al alcance de todos. Pero está la de Yo Robot. Uh-huh. Para mí Yo Robot es una representación de cómo fueron evolucionando los robots, porque de hecho los primeros que se ven muy cuadraditos, muy a como nos lo podremos imaginar de en un principio lo que era un robot, y luego cada vez le fueron dando un toque más humano, con más habilidades y cosas por el estilo. Y pues bueno, ahí ya pasan un montón de cosas, ¿no? Pero para mí Yo Robot es como el ejemplo de la evolución robótica, porque de hecho llega un momento que le dice que se sube a su moto, una moto de combustión interna, normal, sí, pues, sí. Una moto normal. Se rehusaba el avance. Ajá, y allá, en la película mostraban que lo normal era la moto eléctrica, ¿no? Sí, igual los autos eléctricos que de hecho se manejaban solos y que iban a velocidades de 300 kilómetros por hora y no pasaba nada, ¿no? Entonces, en la película se ve que se sube una moto normal y le dice, bueno, lo que consideramos normal ahorita de usted, normal. Sí. Y le dice, ¿cómo? ¿Te estás subiendo? ¿Sabías que tiene gasolina y tiene explosiones internas? Y el Will Smith, sí, y se va, ¿no? O cuando maneja su Audi, creo que era un Audi, sí, el que tenía, te digo, como a 300 kilómetros por hora, y que le dice, alerta, y de ahí notificaban a la base de datos de que un carro Audi en tal lugar iba manejando de manera manual, ¿no? Entonces son las que se me vienen a la mente. No sé tú, Iván, ¿qué tengas en mente? Pues cuando hablo de películas con robots, pues ahorita actualmente son bastantes, pero a mí una que me gusta mucho, que no es el tema literalmente de robots, es la de X-Men, la de Days of the Future Past, que habla de cómo los robots, los centinelas, aparte de que son robots, los combinan con los genes, o sea, de que les dan una parte humana. Entonces está padre cómo hacen esa combinación. Entonces sería un androide. Ajá, como un androide. Ajá. Entonces es muy curioso cómo lo logran combinar y está con nosotros actualmente, está muy padre. Sí, sí, de hecho, o sea, y digo, aquí es inevitable hablar un poquito de lo que es inteligencia artificial. Por ejemplo, en Blade Runner a mí me gustaba mucho la trama, para los que no la han visto. Es una película donde hay todo un departamento encargado de detectar si ya es un robot o es un humano. Y una de las preguntas era que soñaban. O sea, los robots que en ese entonces la película manejan es que ellos no pueden soñar. Y digo, como un pequeño spoiler, de hecho hay una discusión en internet así, que si el mismo cazador de robots era un robot, pero él soñaba, o sea, soñaba con un unicornio. Y entonces él decía, ok, pero a lo mejor estoy programado para soñar un unicornio. O sea, él mismo empieza a dudar de él mismo. Entra en un ciclo ahí. Y entonces, por ejemplo, hay un juego muy bueno que yo acabo de terminar hace unos meses que se llama Detroit Become Human, donde te muestran la realidad donde están los androides, donde trabajan para los humanos, bla, bla. Y hay como un virus, que ahí llaman un virus, pero empieza a ver como que ya tienen voluntad dentro de su programación, tienen como algo donde hay voluntad, entonces se empiezan a rebelar contra los humanos, el principio de Asimov, ¿no? Donde no puedes dañar, pues lo empiezan a vencer y tú ahí en el juego ves cómo el robot en una circunstancia donde se para el tiempo, empieza como a intentar salir de una barrera y plantea cosas muy interesantes este juego, de verdad. Si no han tenido la oportunidad de jugarlo, véanlo en YouTube, o sea, la historia es muy, muy buena, vas tomando decisiones y conforme las decisiones que tomas vas haciendo un futuro, pero pues ahorita, por ejemplo, con la inteligencia artificial, digo, yo acabo de ir a Thailand, les comento, donde teníamos conversaciones con un robot y bueno, en primera estaba lleno, ¿no? Todos estamos interesados en ver esto. Pero antes eran cosas que solo veías en películas donde un robot que parezca humano o que pueda entablar una conversación conmigo. O sea, por ejemplo, ahorita tú le pones a la inteligencia artificial a la que quieras, el nombre que tú le pongas, y te va hablando hasta como si estuvieras hablando con alguien, como si realmente alguien te estuviera escribiendo. Porque no te lo pone como Google, donde pum, nada más te pone la pantalla, ¿no? Sí, te va haciendo como que lo va escribiendo. De una manera más amigable. Ajá, se siente como algo muy amigable. Y entonces, pues como decías, ¿no? Los robots que antes veíamos todos cuadrados, todos tiesos, hasta, pues por ejemplo Star Wars, el C-3PO, o sea, todo cuadrado, el R2-D2 que era, pues sí, tenía muchas funciones y ya medio hablaba,
pero eran muy, muy cuadrados, pues bueno, a lo mejor ya en un futuro pues no es tan así, y ni siquiera brazos robóticos, ¿no? Toda esta parte, por ejemplo, a mí la de Alita, creo que se llama la película, que antes era un anime, ahí me encanta, de hecho a mí mucho era un cirujano robótico, o sea, no que todo operaba con robots, no, sino que hacía gente robot. Entonces, para mí, digo, yo soy doctor, empecé biomédica, la verdad, por una de esas... Si a esas vamos, está el doctor Maquijero. ¿Cuál es ese? ¿De Dragon Ball? No, Android 17, 18. Sí. Android 16. Sí, o sea... Digo, y todavía fue más allá, creó a Cell. A Cell, ajá. Claro. Sí, o sea... Sí. No, sí, eso está muy padre. Por ejemplo, lo que comentabas ahorita de lo que era... se me fue un poco de lo que comentabas, ¿no? Pero... se me fue la idea, ¿no? Pero algo que puedo mencionar es como también la tecnología que ves en películas te pueden hasta ayudar a elegir tu carrera. Por ejemplo, te apuesto que tuviste ese robot que hacía las cirugías o que hacía los robots y dijiste, no, pues este me puede interesar bastante. Uh-huh. Entonces, ¿cómo pueden ser motivaciones? Por ejemplo, alguien que le guste el batimóvil, de que no, yo quiero estudiar automotriz para poder diseñar esto. Uh-huh. Le estás dando una idea a los morros. Transformers. Desde Transformers. Sí, ajá. Sí, te puede dar para entrar a una mecatrónica, a una automotriz. O incluso en mi caso, a mí, por ejemplo, ver a Iron Man, yo que estudio biomédica, es como que, pues yo puedo llegar a lograr esto. Entonces también está padre cómo se adapta la tecnología a ahorita las películas. Por ejemplo, las ponen en una realidad aumentada, o sea, en algo que digas, no, pues puede pasar. Pero gracias a esa idea, una persona que vio esa película de pequeño puede crecer y quedarse con ese pensamiento y hasta que lo llegue a lograr. Sí. Por ejemplo, digo, hablando de robots y todo esto, a mí me lleva a una parte donde los robots son el punto inevitable, por ejemplo, de los viajes espaciales, ¿no? Uh-huh. Los viajes espaciales, por ejemplo, en la Interestelar va un robot que les hace todo y hasta lo salva y esto, ¿no? Star Wars, la presencia de droides, de robots, es inevitable. Y pues ahorita, por ejemplo, los viajes espaciales, yo veía una conferencia donde, por ejemplo, oye, ¿por qué rovers? Por ejemplo, si ya hemos ido a la Luna, ¿por qué no volvemos a ir? Oye, ¿por qué a Marte no hemos ido si ya mandamos cohetes a Marte? ¿Por qué no mandar un humano? Y ahí me contestaba el ponente de que, muy fácil. Tú a un humano le tienes que mandar oxígeno, le tienes que mandar comida, le tienes que mandar esto, le tienes que mandar lo otro. Yo mando un robot y puede hacer la misma exploración que un humano. Yo lo estoy desde acá en una pantalla checando todo lo que hace y no tengo que mandarle comida, trabaja deshoras y si lo dejo allá, pues nadie en la Tierra va a reclamar. O sea, nadie en la Tierra va a reclamar. Y entonces... a mí, por ejemplo, algo de que me fascina y toda mi vida ha sido como wow, o sea, muy interesante, es justamente los viajes espaciales, que antes Star Trek, Star Wars lo ponían como algo lejano. Ahorita tenemos Proyecto Artemis, donde ya es poner una base lunar para en unos años ir a ver qué onda con Marte, qué está pasando. Y antes eso era, sí, lejano, o sea... Y también lo vemos en Futurama. Digo, es una caricatura, pues, pero en Futurama lo vemos que el protagonista trabaja en una mensajería interestelar, ¿no? Va a la Luna, va a Marte, va a Júpiter, va a todos lados, a otras galaxias, en algo que es un servicio tan común aquí, ¿no? Que es el tema de mensajerías, ¿no? Que de hecho cada vez está mostrando una innovación, un cambio constante. Entonces... ahí era muy normal, vamos a ir a Marte, o vamos a ir a la Luna y hay un parque de la Luna, ¿no? Y todos felices. Entonces, eso cada vez nos vamos acercando más, ¿no? Ya en un momento se pisó la Luna, ya ahora lo volvieron a retomar y paso a paso pues nos vamos a ir acercando, ¿no? Aunque en lo personal primero me gustaría terminar de explorar nuestro mundo antes de ir afuera, porque como todo, ¿no? Si tú vas de viaje, es un ejemplo sencillo, ¿no? Si vas de viaje a otro lado, los de ese lado donde tú llegas comúnmente te hablan maravillas de ahí, y cuando te toque a ti, dice, pues tenemos esto, el otro, ¿no? Primero hay que conocer aquí, y ya que tengamos bien todo aquí, entonces, para mi gusto, ¿no? Uh-huh. Sería salir, pero... ¿Tú qué opinas, Iván? No, a mí sí me gustaría ir. Pues yo a mí me gustaría estar. Volando. Uh-huh. No, pero también depende de cómo lo veas, pues. Por ejemplo, en mi caso, pues, yo preferiría que ya depende de cada persona, ¿no? A mí sí me gustaría, por ejemplo, pues, de qué decir, no, pues
planeamos tal para acá, para dar una vuelta y ver todo lo que es el planeta de lejos o desde afuera. Sí, Es una experiencia que pues nadie... ¿Cómo lo explicas? O sea, está muy padre. No, y que antes era inconcebible, pero por ejemplo ahorita con esto de SpaceX ya llevaron millonarios, o sea, no estaban tan preparados como un astronauta normal, si tuvieran una preparación, pero ya los llevaron y pues es gente pues gente normal, ¿no? O sea, no tenían mayores cosas como antes de tantas horas de experiencia de vuelo, bla, bla. Entonces, pues de la ciencia ficción, o sea, de que antes de que no, pues es que aquí tienes que ser, digo, imagínate antes del 68, de los vuelos a la luna siquiera, o sea, el ver o idear de que, pues sí, ya lo vemos en un telescopio, te imaginas llegar allá, y ahorita ya es, oye, ¿te imaginas habitar allá? O sea, ya no es llegar, o sea, ya llegar ya no se nos hace tan difícil. De hecho, hay una película que sale que pobla un cuate con sus desechos y todo. Pero es en Mars, ajá, condiciona el lugar, empieza a hacer su propia comida porque ve que se le va a acabar con sus mismas heces, es su fertilizante. Sí. Y pues, hacer papas. O sea, a final de cuentas eso se puede hacer, ¿no? O en el sentido de, tú no está muy apegado a lo que no, tú aquí, eso lo haces porque ya tienes el hábitat. Ajá. Pero si estuvieras allá y la posibilidad de crear un ambiente no es tan alejado, ¿no? Y realmente, imagínate, el ingeniero empresarial agropecuario, que el primero que haga eso allá, chin. No, sí, de hecho, por ejemplo, a mí, con eso que decías, de primero conocer aquí, yo siempre, o sea, siempre había una pregunta que hacían mucho en las conferencias del espacio es, oye, ¿y por qué no mejorar? O sea, ¿por qué en vez de invertir en conocer otros lugares no mejorar aquí? Dice, bueno, es que muchas tecnologías se crean aquí para ir allá. O sea, y esto, por ejemplo, aquí hay unas que se llaman misiones análogas, donde juntan personas, estudiantes y demás, y justamente, pues, es la parte, ¿no? O sea, yo digo que ya para explorar otro planeta sí tendrían que ir gente capacitada, no puede ir cualquiera, ¿no? Tiene que tener, como tú dices, todo un equipo de profesionales, y él decía justamente eso, dice, por ejemplo, están abriendo muchas carreras, por ejemplo, la NASA está buscando carreras que antes no buscaban. O sea, ¿por qué? Porque ya la idea es hacer un planeta allá. Ya no es ir a conocer. Antes ingenieros, ¿para qué? Para la que lancemos esto. Y ahora son, ok, sí, tráeme un ingeniero, pero de software. Porque ya las necesitan un software, las naves espaciales, ya ahora son naves espaciales, ya hasta regresa, por ejemplo, en el Tesla ya es lo pues de hecho hay otra película, ahorita hiciste que me acordara, está la película de Arnold, que están en Marte. No, esa sí no me tocó. ¿No? No. Me siento bien viejo, pero está buena. Está buena porque al final se dan cuenta que unos empresarios tenían controlado el planeta. O sea, que supuestamente era como una cápsula y de ahí en más no podían hacer. Entonces se dan cuenta que existe la tecnología y pues mi tío Arnold dice, yo voy a lucha porque esa tecnología, esos de hecho eran unos megaventiladores, o sea, sí. No había tanto sustento científico, ¿no? Pero eran unos megaventiladores que circulaban el aire que en todo el planeta. Y ya al último se ve que se sale expulsado por donde avientan los desechos. Y se le empieza a inflar la cabeza así mucho. Pero al final los ventiladores hacen su función, regresa el aire y como si nada, ¿no? Sí, porque de hecho, o sea, lo que vamos es... O sea, de hecho ya hay muchas cosas y por lo mismo, por ejemplo, como tú decías, un ingeniero agropecuario que haga todo un sistema de riego. Por ejemplo, ahorita en Rusia hay una donde están simulando, creo que son 3 a 6 meses donde están chavos viviendo ahí con sembradíos a base de poco oxígeno. Y entonces están poniendo a prueba tecnologías donde justamente participaron este tipo de estudiantes. Hay 3 ingenieros de software donde están poniendo software. Y por ejemplo hay cosas tan interesantes por ejemplo con diseño interior. A mí me da mucha atención una anécdota que nos contaba un conferencista de un congreso del espacio, donde decía que antes llegaban los astronautas con mucho dolor de cabeza y era casi inevitable estar en una nave por mucho tiempo. Y que pusieron científicos, ingenieros, esto, lo otro. Y una vez invitó uno a un diseñador de interiores y le dice, oye, es que tenemos este problema. Y ahorita ando bien ocupado y dice, es que está bien fácil. Si tú ves blanco todo el tiempo, si tú ves estos colores, pues te va a doler la cabeza, porque no cambian estos colores. Y con ese cambio, ¡pum!, ya ahorita puedes vivir allá. O sea, entonces es muy curioso cómo todas las carreras también ya están metidas en cosas espaciales. O sea, ya no es solo el ingeniero, el astronauta, el que quiere volar, ¿no? O sea, ya realmente tú puedes hacer tecnologías aquí pensando en lo que va para allá, ¿no? Y entonces, pues, digo, es un tema muy apasionante igualmente y pues
yo creo que deberíamos empezar a hacer un resumen también para que no se alargue mucho el podcast. ¿Algún resumen que quieras dar, Iván? Pues yo creo que algo que noté que puede ser un buen punto para iniciar, pues lo que voy a decir es que, por ejemplo, ahorita, ponle a una persona, bueno, un bebé o un niño que se imagina un robot, a poner a una persona de mayor edad a que se imagine un robot, vas a ver un cambio muy distinto de cómo el señor o se va a imaginar a un robot todo cuadrado, todo casi sin inamovible, y le vas a decir a un niño y te va a decir, no, pues casi como un humano. Entonces siento que tan así avanzado, tan rápido, en unos 40, 50 años de diferencia, que esa es la opinión de dos personas distintas. Entonces, de diferentes generaciones. Sí, pues igual, también como resumen, pues vemos lo que hoy en día parece ciencia ficción, tal vez mañana sea una realidad, es una película real, ¿no? Yo, por ejemplo, insisto, a mí las de James Bond, a mí se me hacían películas de ciencia ficción y acción, actualmente se hacen películas de acción. O sea, ya no han puesto en las últimas, al menos a mí, alguna tecnología que me sorprenda. Ya hay muchas películas que, por ejemplo, a lo mejor ya estamos acá, es que ya no son tan buenas. Pues bueno, es que a lo mejor ya no te llevan a imaginar eso, ¿no? Ya lo más normal. Real. Ya la ciencia ficción antes era un escape al futuro y, el futuro se ve muy padre, y actualmente es como de, pues sí, o sea, eso yo creo que puede salir que en 1 o 2 años, o sea, cada vez vamos haciendo la tecnología como más rápida y todo este punto, y justamente así es como, pues todo esto ha influido en la sociedad, en el desarrollo de tecnología en esta sociedad, donde aquí viene lo importante. Tú decías de que, los supersónicos veían el futuro, ¿no? A lo mejor inspiraron el futuro, ¿no? Entonces aquí es donde, por ejemplo, escritores y demás de películas, pues con una imaginación, ellos lo ponen ahí imaginando, y alguien lo hace como nosotros, de que, oye, esa tecnología se ve bien, ¿por qué nadie está trabajando en eso? Y en eso empiezas a desarrollarla tú ya con los conocimientos científicos, ya con los conocimientos adquiridos, con todo esto, o sea, ya lo puedes ir desarrollando. Lo que era imaginación de alguien, yo lo puedo volver realidad, o tu misma imaginación, pues yo vi esto, medio lo combiné con aquello y saqué tal cosa, ¿no? Por ejemplo, pues prótesis, nosotros vemos robots, o un robot que pueda ya ayudar a un cirujano, ¿no? Porque no solo viajes espaciales, un robot que pueda ayudar a un cirujano, un robot que pueda ayudar, por ejemplo, como policías, ¿no? Como Robocop. O sea, yo lo vi, eso no existía, ¿por qué no ponerlo ahorita, no? La seguridad es un problemita, ok, metamos robots de seguridad, metamos, por ejemplo, las clases virtuales, fue, yo creo, algo totalmente de ciencia ficción. O sea, la pandemia de por sí fue una película así de como una distopía rara, donde, oye, pues hay una pandemia, estamos todos reclutados y pues hacer algo, ¿no? Entonces, pues algo a mí me gustaría distinto. Que con este capítulo exactamente reflexionáramos de eso, ¿no? De cómo la ciencia ficción puede justamente influir en la imaginación de un escritor, la imaginación de un guionista, la imaginación de alguien así, puede influir en lo que se crea para un futuro. Pues de hecho, esa parte creo que diste con el clavo, ¿no? Creo que la gran aportación que da el cine, que dan estos escritores, estos productores, creo que puede ser que ellos hayan marcado la tendencia a esta creación, ¿no? A lo que hoy estamos viviendo, ¿no? De que alguien piensa, lo crea, lo dibuja, lo plasma y alguien más llega y lo hace realidad. Entonces, no lo había pensado, me dejaste con eso en la cabeza. Perfecto, con eso es la idea, que también pues los oyentes se lleven esto, y pues justamente queremos agradecer por su tiempo, por estarnos viendo, por estarnos escuchando. Los invitamos, como siempre, a que nos sigan en redes sociales, Tecociencia UAG, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y pues que se suscriban para ver más de este tipo de contenidos, que nos sigan en las redes sociales también para ver datos curiosos, para ver eventos que vamos a estar teniendo. Y pues nos despedimos, yo Diego Doc, Miguel Montaño, Iván Montaño, y pues recordarles que lo bueno se comparte.